Progress. Bueno, nuevamente buenas noches. Yo creo que en aras de la puntualidad de los que ya estamos acá, pues deberíamos iniciar, ¿de acuerdo? Hola. Hola, sí, estoy de acuerdo. Ah, perfecto. Yo les agradezco que me respondan, porque si se cae la red o algo pasa, pues yo no me daría cuenta. Lo mismo si de pronto alguien solicita ingreso a la sala, se lo puedan otorgar, porque como les digo, yo una vez comparto pantalla, ya no me entero de lo que sucede. En ese orden de ideas, bueno, vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente en la primera charla. Para los que estuvieron, gracias por volver. Para los que no estuvieron, les cuento que esa charla está alojada en mi canal de YouTube. Me encuentra como Yanicet, la profe de economía, y vamos a hablar hoy un poco sobre el manejo de las deudas. Lo primero sería definir qué es una deuda. Miren, una deuda básicamente es una obligación que uno contrae con otro, sea una persona jurídica o una persona natural. Es decir, siempre un tercero. Ese tercero, digamos que en el caso de un banco, pues es una organización que nos facilita un dinero con el cual nosotros podemos hacer una transacción cualquiera. En este tipo de deudas financieras, la más apetecida es la tarjeta de crédito o los préstamos, o a veces compramos algunos bienes o servicio a créditos, como por ejemplo, podemos ir a un almacén y sacar un bien a crédito o pagar el seguro del carro a cuotas. Todas estas son obligaciones financieras que se contraen. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si yo me comprometo a pagar, pues debo pagar. ¿Qué sucede con este tipo de situaciones? Es que cuando yo hago un préstamo de dinero, el dinero tiene un costo adicional. Ese costo adicional se llama el precio del dinero, y el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, por eso las deudas tienen una particularidad, y es que a mí me prestan una cantidad, pero yo no voy a devolver la cantidad que me prestan, sino una cantidad mucho más superior. Inclusive cuando uno escucha a la gente hablar, la gente la mayoría de las veces a lo que hace referencia es que tiene que pagar 2 o 3 veces el producto por encima de lo que le entregaron. Pero claramente eso tiene una explicación. La explicación es que el dinero tiene un valor, y ese valor se llama tasa de interés. Entonces, para mí es muy importante que vayan comprendiendo esto, y si no, pues pregunten. No tiene que levantar la mano, sino simplemente prender el micrófono y conversar. Una deuda surge cuando pides temporalmente dinero o bienes a alguien y luego debes devolvérselos. Estas pueden ser con familiares, amigos, prestamistas o instituciones financieras, y sin importar con quién sea, lo importante es honrar tu palabra retornando lo que te prestaron. Una de las deudas más comunes es la que adquieres por un préstamo financiero. Esta es una cantidad de dinero que una entidad financiera otorga a un cliente por un tiempo específico, e incluye un cobro por el uso de este dinero, llamado interés. Un préstamo financiero puede ser solicitado para invertir o comprar bienes necesarios para tu hogar o negocio cuando no tienes el monto total necesario, o para una emergencia extrema que sobrepasa el dinero que tienes reservado en tu plan de ahorro. Por lo tanto, un préstamo financiero debe orientarse a inversiones que generen el aumento de los ingresos, pues los gastos personales o emergencias no producen ninguna ganancia o crecimiento. Existen préstamos buenos y malos. Los buenos son aquellos que satisfacen una necesidad real,
se ajustan a tu presupuesto, nunca exceden tu capacidad de pago, generan ingresos a futuro y son otorgados bajo el marco de condiciones seguras de ley. Los préstamos malos son aquellos que están por fuera de tu capacidad de pago. Son usados para consumos de corto plazo, no generan ganancias posteriores y están por fuera del sector financiero formal como los prestamistas o gota a gota, que generan cobros excesivos, intimidación, cobranza agresiva y maltrato. Por eso, si quieres pedir un préstamo financiero, ten en cuenta que este no te impida pagar tus gastos básicos, que su pago no exceda el 20% de tus ingresos fijos, llevar un calendario de pagos y finalmente definir de dónde pagarás el préstamo mientras se generan los nuevos ingresos. Bueno, el video me gusta porque en el video nos definen algunos asuntos. Sin embargo, yo quiero hacer la claridad de que la definición de deuda buena o de deuda mala es un asunto también muy personal. Puede ser que haya personas que se endeuden en algunos rubros que la teoría diga que es una deuda mala, pero la gestione bien. Entonces yo diría que uno podría modificar ese concepto de deuda buena o de deuda mala. De la misma manera, en el video mencionan que cuando uno se va a endeudar, pues los pagos que uno va a generar, digamos, las salidas de dinero, las cuotas recurrentes que va a pagar sumadas, no deberían sumar el 20% de los ingresos que una persona recibe. En ese orden de ideas, eso también se puede de alguna manera modificar. Yo pensaría que un nivel de endeudamiento podría ser hasta un poco menos del 50%, porque un 50% más de los ingresos ya endeudados no garantizan que la persona tenga calidad de vida, pues no va a tener los recursos para comprar lo que necesita para vivir. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo se gestionan las deudas? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se administran? ¿Cómo aprende uno a vivir con las deudas? Para uno gestionar las deudas debe aprender a manejarlas adecuadamente. La deuda es un factor importante para uno encontrar una buena situación financiera. Mire, tener deuda no es bueno, pero tampoco es malo. Una deuda simplemente es un instrumento. Una deuda simplemente es una herramienta que nos ayuda a agilizar un poco la consecución de algunos objetivos. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad desigual y en ese orden hay personas que tienen unos altos niveles de ingreso y hay otras que no los tenemos. De los que no los tenemos, nos podemos apalancar en el sistema financiero. Para ello, lo que hay que hacer es hacerlo de manera adecuada. Ahora, cualquiera podría preguntarme, bueno, ¿y las personas que tienen altos niveles de ingreso no se endeudan? No, también, porque es que aquí hay un asunto y es que el ser humano, por su condición de ser racional, cada vez quiere más. Y digamos que difícilmente encuentra una situación de, ¿cómo lo podríamos llamar? De estar saciado completamente y decir, no quiero una mejor casa, no quiero un mejor carro, o si tengo casa, decir, no, yo no quiero una finca. La naturaleza misma del ser humano lo obliga de alguna manera a querer siempre más. Entonces, los que tienen también altos ingresos también van a querer más y asimismo, pues pueden hacer uso del sistema financiero o digamos que se utiliza en mejor medida para crear negocios y para generar mayores ingresos. Entonces, el sistema financiero tampoco es bueno y tampoco es malo, también es un instrumento y también hay que aprender a manejarlo. Por eso, yo lo que quiero hoy es que generemos algunos aportes que nos ayuden a reflexionar sobre el estado de la situación financiera de los que estamos aquí, qué tan endeudados estamos, mucho, poquito o nada, porque es muy malo estar muy endeudado, pero aunque no lo crean es igual de malo no estarlo. Es decir, si usted no está en el sistema financiero, usted no existe. A menos de que usted tenga todo el dinero del mundo y que usted no necesite apalancamiento,
todas las personas vamos a necesitar en cualquier momento una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito de vehículo o un crédito educativo o un crédito de libre inversión o cosa parecida, porque a todo el mundo se le ocurre un imprevisto. ¿Cuál es el problema con los imprevistos? El problema con los imprevistos es que generalmente implican una salida de dinero. Si los imprevistos no nos obligaran a gastar dinero, la gente no les tendría pereza, pero uno le tiene pereza a los imprevistos o a las externalidades porque uno dice, uy, no más plata. ¿Cómo así que se enfermó? ¿Cómo así que se accidentó? ¿Cómo así que perdió una materia? Venga, ¿cómo así que le robaron el celular? ¿Cómo así que usted botó las llaves de la casa? Todo se resuelve con plata, ¿sí o no? Dígame de las cosas que yo le acabé de mencionar, ¿cuál no se resuelve con plata? ¿Quién me contesta? Ninguna. Ninguna, ¿cierto? Entonces a uno lo que le da como cierta chispita, uno dice, no pongo más plata. Por ejemplo, cuando uno es estudiante, a mí, ¿qué me dijo mi mamá? Yo estudié en la Nacional y me dijo, no, mi hija, usted puede perder las materias que quiera, pero se las paga, problema suyo, y yo no trabajaba. Solución, no pierda materias, porque entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? Entonces, cuando usted lo ponen a responder, como usted tiene que responder por plata, ya no nos gusta tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Bancolombia al respecto? Bancolombia, y lo menciono porque es el banco más grande del país, el que mayor ganancia tiene y el banco donde todo el mundo quiere trabajar menos yo, dice, el endeudamiento bien manejado puede ayudarte a construir patrimonio, es decir, a ser un poco más rico, a aprovechar oportunidades para adquirir un bien. Claro, me ayuda a comprar esos bienes que a mí me gustaría tener. Me gustaría tener una moto, me gustaría tener un carro, me gustaría tener una casa, me gustaría tener un iPhone, me gustaría tener un televisor, pantalla plana, me gustaría tener un computador de última tecnología, ¿cierto? O me ayuda a realizar planes que sean importantes para ti o para mí. Me quiero ir a estudiar al extranjero, quiero estudiar un segundo idioma, quiero hacer un doctorado, quiero hacer un viaje por Europa, me quiero ir a recorrer Sudamérica y muchas cosas. Entonces, el endeudamiento bien manejado se convierte en un aliado. Entonces, llama mucho la atención y yo quiero que me escuchen esto y que lo apunten por ahí. Observen las personas que hablan mal del dinero. Se van a dar cuenta que son personas que no lo manejan bien. Cuando una persona habla mal de un banco es porque no manejó bien la deuda. Nadie que maneje bien una deuda va a hablar mal de una entidad financiera. Nadie que maneje bien el dinero va a hablar mal de la riqueza. La riqueza, repito, tampoco es buena ni mala. La riqueza es simplemente un instrumento. ¿Para qué? Para usted conseguir bienestar mientras está en el plano material. Por eso nos vamos a encontrar dos tipos de deuda, como lo decía el video, la deuda buena y la deuda mala. Espero que la imagencita se vea más o menos bien. Yo traté. La deuda buena puede ser propiedad o educación. ¿Por qué propiedad? Porque cuando yo compro una casa y empiezo a pagarla, ¿qué le pasa al valor de la casa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Exacto, pero la casa la estoy pagando, ¿sí o no? Tú no dices, no, yo todavía se la debo al banco, pero mientras yo le voy pagando al banco, la casa va ganando valor. Entonces la casa me va permitiendo hacer un patrimonio, ¿sí o no? Ahora, cuando uno se educa, dígame dónde está el valor. Cuando uno invierte plata en educación, ¿qué es lo que se valoriza allí? El conocimiento, pues creo Sí, yo, ¿no? y yo cobro por él, ¿cierto? Entonces a usted la van a contratar y usted cobra lo mismo siendo profesional que sin serlo. ¿Cierto No, que no? jamás. Para No, nada. no, no. Y yo les voy a contar mi experiencia, lo dije desde la clase anterior. Yo me preocupé por aprender esto, a pesar de ser economista, cuando me quebré, porque a usted en la universidad le dan la teoría, no le dan la práctica la da la vida. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo no me había graduado, a mí me decían, ve, para que hagas un trabajo y te vamos a pagar tanto. Ya. Pero a mí ahora, ¿qué me preguntan? Necesitamos que hagas esto, ¿cuánto nos cobras? ¿Sí ves la diferencia? Ya nadie me le va a poner precio a mi trabajo, lo pongo yo. Hay deudas malas, no es que no se puedan tener, sino que hay deudas que no te generan patrimonio. Por ejemplo, un televisor genera patrimonio. Yo les pregunto, usted compra un televisor a cuotas y usted lo empieza a pagar.
Si lo va a vender el televisor, ¿vale más o vale menos? No, está desvalorizado. Casi que no lo digo. Se Perfecto. desvaloriza. Exactamente eso. ¿Estoy ganando plata o estoy perdiendo? Está Perdiendo. perdiendo. Estoy perdiendo dinero. Entonces yo debo comprar un televisor con deuda. No. ¿Por qué? Porque cuando lo compro con deuda vale mucho más que si lo pagase en efectivo, ¿sí o no? Y encima está perdiendo valor. Mire lo que pasa con la casa. La casa la compro financiada, vale más que si la comprara de contado, pero la diferencia con la casa es que la casa está ganando valor, ¿sí o no? ¿Logra ver la diferencia? Los Sí, sí carros, se ve. ¿qué pasa con los carros? ¿Se valorizan o se desvalorizan? Se desvalorizan. Exactamente. Entonces los carros no son para nada una deuda buena. ¿Sí me hago entender? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que hay deudas buenas y malas, pero realmente el nombre científico es deudas de inversión y deudas de consumo. Entonces, las deudas buenas son deudas de inversión y las deudas malas son deudas de consumo. Las deudas de consumo es cuando usted va a un centro comercial y usted dice, uy, no, me antojé de estos tenis, valen 800.000 pesos, que hay tenis de ese precio en Adidas y lo voy a sacar a crédito con la tarjeta de crédito. Hoy la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés del 30% anual. O sea que esos tenis le van a valer 1.040.000. Yo le hago una pregunta. ¿Es tan grande la urgencia de comprar los tenis que tiene que comprarlos por un 30% más del valor? ¿Quién me contesta? ¿Cierto que no? No, Porque esos eso son más que todo ojos. es un capricho o una goma, ¿cierto? Porque si usted ya fue al centro comercial, usted se está calzando, usted tiene zapato. Entonces la pregunta es, pensemos mejor cuando vamos a comprar cosas con crédito. ¿Cuáles son las deudas entonces de inversión si la que le acabo de mencionar es una deuda de consumo? Las deudas de inversión son cuando usted va a comprar una casa, va a montar un negocio, va a comprar un activo. ¿Qué es un activo? Un activo es un bien que a usted le permite generar algún tipo de producción. Le voy a dar un ejemplo. No sé si les conté en la charla pasada que yo, además de las consultorías, estoy en una sociedad, en un emprendimiento con alimentos saludables. Si yo me compro para la empresa un congelador, eso es un activo, porque yo en ese activo voy a poder producir más producto y voy a poder vender mi producto y voy a poder crecer. Entonces, si yo compro ese activo con crédito, eso es una deuda buena. ¿Por qué? Porque el negocio me debe dar para pagar el enfriador. Y acabamos de mencionar que los créditos educativos son deudas buenas. Entonces yo sí quisiera saber si estamos entendiendo la diferencia entre deuda buena y deuda mala, o deuda de inversión y deuda de consumo. La de consumo, que ya habíamos dado el ejemplo, no me generan un beneficio a largo plazo. Lo que yo compro con las deudas de consumo, lo que yo gasto, eso no me genera valor. Puede ser que un viaje me haga muy feliz, pero si lo hago en efectivo, sin endeudarme, me hace más feliz. ¿Sabe por qué? Porque si usted se va para el viaje con plata prestada, usted se va a ir angustiado o angustiada de que va a tener que venir a pagar. ¿Sí o no? Entonces uno debe pasear en efectivo o con deuda. ¿Quién me contesta? Se me Eh, fueron las... sin deudas, pues sería como lo más lógico. En efectivo, exactamente, sería lo más lógico, pero hay gente que no lo hace así. ¿Yo qué hago? Yo no paseo todos los años. Yo hago un viaje, regreso,
empiezo a ahorrar y cuando ya pueda viajar, vuelvo a viajar. Yo no voy al mar desde octubre del 2020, 22, 22. Y voy a ir ahorita a mitad de año. Hace 2 años que no voy al mar. ¿Por qué? Porque no me gusta ir con deuda, porque ya una vez fui con deuda y ya fui muy infeliz. ¿Sí me hago entender? Entonces uno va ahorrando y planea el viaje. Este tipo de deudas de consumo o las deudas malas son las deudas de las que tenemos que salir de ellas rapidito. Es decir, si en este momento ustedes van a hacer conmigo un análisis de sus deudas, vaya separando en una hojita cuáles son sus deudas buenas y cuáles son sus deudas malas, porque las deudas malas, que son las de consumo, son las que vamos a pagar primero. ¿Por qué? Porque no te dan rentabilidad económica, no te permiten ser libre financieramente, no estás comprando un activo productivo, estás comprando un pasivo. Cada vez te empobrece más esa deuda. Esa deuda te invita a tener otras deudas, porque la gente acostumbra destapar un hueco para tapar otro, porque son deudas que están orientadas al consumo. ¿Qué compramos con deudas malas? Compramos bienes que no generan valor. Y les voy a poner un ejemplo muy fuerte y quiero que me ayuden los compañeros que me están escuchando. Yo voy a un restaurante, invito a comer a mi familia, a un restaurante caro, muy rico, con una tarjeta de crédito que me acaban de entregar. La comida me vale 600.000 pesos y pago con la tarjeta de crédito a 6 cuotas para pagar 100.000 pesos mensuales porque yo no me gano sino 2 millones de pesos. Hasta ahí va conmigo en el ejemplo. Vamos al restaurante, comemos y yo pago. Yo les pregunto, ¿al cuánto tiempo vamos a querer volver a ir al restaurante? ¿A los 6 meses o antes? Antes, Antes, porque a los seres humanos a nos los 6. da hambre cada 3 horas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Nos da hambre cada 3 horas. Entonces, cuando yo compro comida con la tarjeta de crédito, no la he terminado de pagar cuando ya necesito volverme a endeudar. Para mí es muy importante saber si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo compro un enfriador para mi empresa, para mi negocio, y ese enfriador mínimo me tiene que durar 5 años. Yo hasta dentro de 5 años no voy a necesitar otro enfriador. Lo pago, lo termino de pagar, me quedo un tiempo sin deuda, luego vendo ese con lo que me ven y ajusto otro poquito con deuda y me compro un enfriador más grande. Entonces, mire la diferencia. O lo mismo podría pasar con una casa. Yo estoy pagando mi apartamento, me faltan 5 años, listo. Cuando yo lo termine de pagar, lo voy a vender. Y con lo que me den, le voy a decir al banco, présteme algo parecido y me voy a comprar un apartamento mejor. Pero eso es cada 15 años, no es cada 2 horas que nos da hambre. O cuando salimos a una discoteca con tarjeta de crédito, uno quiere ir a la discoteca cada semana. O cuando yo estoy comprando ropa con la tarjeta de crédito, yo quiero ropa cada que paso por un almacén. ¿Sí me hago entender? Que las tarjetas de crédito no se pueden usar en todo lo que yo me antojo, porque normalmente las uso para comprar deudas de consumo y las deudas de consumo no generan patrimonio. Yo quiero que me digan, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí se ve. Listo. Aquí hay varios cuadritos. Están en orden. El primer cuadrito me dice, voy a hacer un préstamo de 39.990.000 pesos. Esto es real. Esta es la tasa de interés anual. Y esta es el plazo en meses. Esto es lo que voy a tener que pagar. Voy a tener que pagar 46 millones de intereses. Lo único que valida este crédito es que sea usado para una deuda buena o mala. ¿Quién me dice? Buena. Exacto. Como por ejemplo,
Por ejemplo, propiedad raíz. Una casa. Listo. Voy a empezar a pagar el préstamo. Vamos a mirar el segundo cuadrito. Ven que en la rayita de amortización hay una partecita verde y una roja. Sí. La verde es el abono a capital y la roja es el interés. Quiero que mire las gráficas de manera consecutiva. Empiece así, vea. Vaya bajando, llegue a la cuota 10, siga aquí a la cuota 11 y siga bajando, siga bajando. Venga hacia la cuota 21. ¿Qué le está pasando a la rayita verde? Aumenta, pero ya muy al final. Realmente uno Exacto. paga intereses casi que pues mucha parte del tiempo, del principio pues del crédito. Perfecto. Ahora, ¿qué le está pasando a la rayita roja? Voy a quitar la imagen y me voy a venir para acá. ¿Qué le pasó a la rayita roja? Fue disminuyendo. Exactamente. Entonces, mire este cuadro. Este cuadro es un cuadro de amortización. Cuando yo voy a pagar un crédito y empiezo a pagar, pago muy poca acá, que es capital, y pago mucho interés y por eso se lo puse grande. Luego aquí pago más K y muy poquito interés. ¿Por qué hago este cuadrito? Porque la pregunta más recurrente que me hacen a mí en las consultorías es, yo quiero abonar a un crédito que tengo, que lo hice a 72 cuotas y me tiene mareado. No quiero pagar más. Miren lo que pasa aquí. ¿En qué momento cree usted que es rentable pagar lo que debe de un solo tajo cuando el crédito ya lo tiene mareado? ¿Quién me dice? Cuando No le estoy importa. abonando más al capital, ¿Cuándo le qué? le estoy abonando más al capital y no a los intereses, después de la mitad. Me gusta mucho su respuesta. ¿Sabe dónde se debe pagar el crédito? En esta primera mitad. ¿Sí ve el chulo? Aquí ya no. ¿Sabe por qué? Porque aquí de la cuota que usted paga, paga un poquito de interés, de capital, y todo esto es de interés. Si usted aquí decide entregarle a la entidad financiera todo lo que le debe, usted aquí ya le pagó en este triangulito, usted aquí ya le pagó perdón, en este de aquí arriba, usted aquí ya le pagó en este triangulito el uso de este capital. Esto es, si usted paga aquí abajo, es como si usted fuera a un restaurante, pidiera una comida, pagara y se fuera antes de que se la sirvieran. Porque usted aquí, en este cuadrito, repito, ya pagó por usar este capital. Entonces, pagó por adelantado y no lo está usando. Quiero saber si me están entendiendo. Si no, vuelvo y se lo explico. No tengo ningún problema. Es muy importante que usted sepa esto. Porque esto no se lo dice el banco. ¿O es claro? Mucho silencio y eso me preocupa. Esta es la cuota número 72. ¿Listo? Y esta es la cuota O sea 72. que si yo tengo una cota, 72 cotas, hay que pagar en los 36 primeros si de pronto lo voy a abonar a la deuda. Si usted quiere Si pagar no, rápido, es mejor uno quedarse así. Eso. excelente conclusión, maravilloso. Muchas gracias. Si usted quiere hacer un buen negocio, debe pagar antes de la cuota 36, aquí donde le estoy haciendo la flecha. De aquí para abajo, usted le está regalando la plata al banco porque usted le está diciendo, mire, yo ya le pagué intereses, pero yo soy muy querido y le voy a pagar también el capital. Le regalé la plata de los intereses. Así funciona.
O sea que si no pagan en ese tiempo, la idea es seguir pagando las cuotas. Sí, señora. A menos, ojo, a menos de que la tasa de interés en ese momento de tomar la decisión sea demasiado alta. ¿Sí me hago entender? Si usted en el mercado encuentra una tasa demasiado baja comparada con la que usted está pagando, ahí ya tendríamos que revisar. Mientras tanto, no, así como lo acabaron de manifestar. Yo sé que la convocatoria era 1 horita, pero esto se va, bueno, todavía tengo tiempo, porque aquí falta. Entonces, es muy importante que esto le quede claro. ¿Por qué? Porque a partir de acá vamos a entender lo otro que viene. Yo voy a salirme de la presentación, pero no sé cómo. A ver, de acá, listo. Entonces, veníamos por acá antes. En este cuadrito, yo les estoy mostrando entonces cómo claramente nosotros podemos identificar en qué momento debemos pagar. Entonces, si el crédito es de 24 meses, debo pagar antes del mes 12 si quiero pagar completo. Si el crédito es de 12, antes de la cuota 5.6. Si es de 60, antes de la 30. Si es de 72, antes de la 36. Ahora, no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede pagar con antelación una deuda. Lo que recurrentemente pasa es que la gente deja acumular las deudas. ¿Cuándo a una persona se le acumula una deuda? Una deuda se acumula cuando las personas nos llevamos un presupuesto responsable. Y apunte acá, la charla dentro de un mes es cómo realizar un presupuesto. ¿Por qué? Porque si usted no lleva un presupuesto, usted ni siquiera va a saber qué tan endeudado está. Entonces, cuando usted no sabe qué tan endeudado está, es muy fácil que usted caiga en el error de decir, no, es que yo me lo merezco, es que yo ya lo trabajé, es que yo trabajo mucho, es que yo me merezco un lujo. Y ese yo me merezco un lujo es que usted se gana 2 millones y está debiendo 1.500.000. Entonces empieza a vivir mal. Y cuando uno empieza a vivir mal, uno ya deja de pagar. ¿Listo? ¿Cuándo uno deja acumular la deuda? Cuando uno no reduce los gastos, cuando los ingresos disminuyen. El ejemplo más recurrente con el que yo me encuentro es cuando despiden a alguien del trabajo. Si a usted lo despiden del trabajo y se consigue un empleo con un menor salario, su estilo de vida tiene que disminuir. Ahí no hay nada que hacer. Eso en microeconomía es absolutamente claro. Usted se tiene que cambiar de condición de consumo. Pues ya no puede tener un plan de telefonía celular. ¿Qué hacemos? Compre prepago, fácil. Ya no puede tener el carro, véndalo, monte un negocio con eso y se va solventando mientras vuelve y tiene el ingreso que quería o monta algo o pone la plata en inversión o lo que sea. Pero hay que cambiar de estilo de vida. Los ingresos deben ir acorde, los gastos deben ir acorde a los ingresos. Yo no puedo gastar más de lo que me gano. Hay que tener un fondo de emergencia, lo dije en la primera charla y lo repito hoy. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es que usted tenga la capacidad de ahorrar por lo menos o tener por lo menos 6 meses de salario ahorrados para cualquier imprevisto. ¿Por qué? Porque a cualquiera se le muere un tío y cuando eso pasa toca salir a endeudarse. ¿Cómo así? Una enfermedad, la EPS no me atendió, me endeudo, tarjeta de crédito, un especialista. Sería ideal no tener que pasar la tarjeta de crédito para eso, sino simplemente uno ir y pagar con el fondo de emergencia. Pero no es que me gasto la del fondo de emergencia, es que uno se presta del fondo de emergencia. Yo me presto, yo misma me presto. Yo, por ejemplo, tuve que comprar un celular porque se me cayó el otro. Entonces me compré uno de los caros. Entonces, ¿yo qué hice? Me presté del fondo de emergencia, que no era para eso, pero si yo voy a ir a pedirle prestado al fondo de la universidad que me presta con intereses, si yo voy y le pido prestado al banco, me va a prestar, me va a cobrar intereses y están caros. Entonces, yo más bien me presté yo misma. Si yo tengo que pagar un celular a 12 cuotas, pues yo lo pago a 12 cuotas, pero me lo pago yo. Y no le estoy dando intereses a nadie. Y no crean que soy amarrada, soy muy generosa, pero tuve que aprender a manejar el dinero, vuelvo y repito, porque ya me quebré una vez y no me va a volver a pasar. En ese orden de ideas, no puedo estar incurriendo en gastos imprevistos,
porque si todo se me vuelve un imprevisto, entonces no voy a cubrir los gastos obligatorios, que en este caso son las deudas. Mire, cuando uno recibe el salario, lo primero que hace es pagar las deudas. Luego consume, aunque la mayoría de la gente hacemos lo contrario. Primero gastamos y si queda, pagamos. Por eso es que no nos debemos endeudar para no llegar a ese nivel. Debemos controlar el flujo de efectivo. Yo debo saber qué cantidad de dinero dispongo, qué cantidad de dinero me va a entrar y en qué me va a salir. Ahí vuelve a cobrar importancia el presupuesto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, no puedo resolver el problema de que se me acumulen las deudas endeudándome de otra manera. Es decir, hago una deuda para pagar otra. Digamos que ese es el mecanismo más erróneo que la gente encuentra y es el mecanismo que más le gusta al banco. Al banco no le interesa que usted le pague. Al banco le interesa que usted cada mes le lleve la cuota. Por eso hubo un tiempo en Colombia que se penalizaba cuando una persona quería pagar un crédito que debía. Ahora la legislación nos cubre y dice, no, no te pueden penalizar por eso. Te tienen que recibir la plata porque condenaban a la gente a pagar la cuota toda la vida. Pero a los bancos les encanta decirle a uno, venga, yo le retanqueo el crédito. Venga, yo le hago una refinanciación. Venga, yo le compro la cartera. Y eso termina usted ampliando el plazo para ampliar el flujo de efectivo y termina ampliando la tasa de interés y a los 3 meses se da cuenta que quedó más endeudado de lo que estaba antes, simplemente por no pasar apretado unos meses. Cuando me doy cuenta que estoy teniendo problemas de deuda, que la deuda se me están saliendo de control, cuando estoy comprando ya a crédito cosas que compraba en efectivo. A mí me van a disculpar, yo también merqué con tarjeta de crédito mucho tiempo. Ahí es donde me di cuenta que estaba quebrada. Yo pagaba la tarjeta de crédito, esperaba que me diera cupo para ir a mercar. O sea, mi comida dependía de la tarjeta de crédito después de haber trabajado un mes y tener un buen nivel de salario. Mire y verá el desorden a donde nos lleva. No, 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 no. Lo que usted asiduamente compra en efectivo, debe seguirlo comprando en efectivo. Cuando usted ya tiene que recurrir a crédito, es porque se está quebrando. Ahí es donde hay que buscar ayuda para salir del asunto y no terminar enfermo o muerto. Hay mucha gente que se suicida porque no es capaz con las deudas y yo creo que eso todo el mundo lo sabe. No es metiendo terror, pero eso pasa. Cuando usted empieza a alargar, a pedir prórrogas y a alargar los créditos, alargar los créditos y alargar los créditos, es porque está a un pitín de quebrarse. Cuando usted no puede tener ahorros porque tiene que pagar los préstamos y sigue debiendo, es porque ya está quebrado. Es decir, las deudas le superan, los pasivos le superan los activos. Cuando usted tiene que pagar a crédito los gastos básicos, cuando usted tiene que llamar a EPM a que le financien los servicios, malas noticias, se quebró. Y por eso les decía, con respecto a qué proporción puedo endeudarme, cuando los pagos, no las deudas, los pagos mensuales que yo hago de pago de deuda superan el 50% de mi salario neto. ¿Y cuál es el salario neto? Que ustedes le entregan, es decir, el que le queda después de sacarle la seguridad social. Entonces, cuando yo hago una relación entre lo que debo y lo que tengo, y es mayor lo que debo, tengo deudas fuera de control. ¿Listo? ¿Cómo las controlo? No me endeudo más, así tenga muchas necesidades. Yo creo que hay un problema económico y es que a nosotros no nos han enseñado a consumir. A mí me encantaría poderles enseñar a consumir. Yo en 18 años de docencia a eso me dediqué con mis estudiantes, dictándoles microeconomía, comportamiento del consumidor, porque no nos enseñan a consumir. Entonces, como no nos enseñan a consumir, no nos enseñan qué es un deseo y qué es una necesidad. Y a mí me da un poquito de vergüenza con el público que la mayoría de cosas que decimos que son necesidades sencillamente son deseos. ¿Hay algún valiente en el público que me valide lo que estoy diciendo o estoy exagerando? ¿Es necesario tener una moto?
Ole. O puedo montar en bus. Se me Y fueron. no es necesario. No, para nada. Para eso están los buses, está el Metro Plus. ¿Quiere una moto? Perfecto. Cómprela, pero ahorre. No la compre toda con deuda. Ahorre la mitad y presta la mitad. Entonces hay que modificar los hábitos de gastos, claramente. Es que el problema de la deuda, si usted revisa la exposición, se va a dar cuenta que el problema de la deuda no es la deuda. El problema de la deuda es el para qué y quién la hace, cómo consume la persona que se está endeudando. Por eso las corporaciones financieras, del tipo que quiera, no debería revisar en el cliente ni siquiera el comportamiento crediticio o los ingresos. Lo que debería revisar es el comportamiento de consumo. Porque muchas veces prestamos para cosas que no necesitan y asimismo la gente no hace gala de la deuda, es decir, terminan no pagándola, porque finalmente era para un bien suntuoso o para un bien de lujo. Ahora, controlar la deuda también implica, vuelvo y repito, elaborar un presupuesto, esa será la próxima charla, y elaborarlo para siempre. Hay que acostumbrarse a apuntar lo que uno se gasta y en qué se lo gasta, para que al final del mes, sin que le duela el alma, usted pueda determinar cuáles gastos son válidos y cuáles gastos no son válidos. Y usted se va a dar cuenta que el 70% de los gastos fueron gastos inválidos. ¿Qué son gastos inválidos? Cosas que usted no necesitaba para vivir y que se está gastando la plata en lo que no es. Y ahí es donde usted empieza a modificar su hábito de consumo. Yo cambié mis hábitos alimenticios el día que pesaba 124 kilos, no antes. Ahora la gente me dice, ¿y cómo comes de poquito? Claro, ¿quién quiere volver a pesar 124 kilos? Nadie. Pues yo no. Entonces, uno no resuelve un problema que no tiene. Y uno no tiene un problema cuando no lo reconoce. Entonces, cuando yo reconozco que el problema de la deuda es que me endeudo para lo que no es, entonces probablemente modifique mi comportamiento de deudas. Por eso hay que desarrollar un plan cuando me voy a endeudar, de dónde va a salir la plata para pagar la deuda. Yo no puedo ir por la vida pasando por un almacén y diciendo, ay, yo quiero esto, me lo fía. Y después yo miro con qué pago, que la gente dice, no, no, ahí después vemos. Y ahí después vemos, las deudas han acabado matrimonios, han acabado familias. Porque ese después vemos a veces no es tan viable. No se puede pedir prestado por encima de lo que usted puede pagar. Compañero, compañera, si usted se gana hasta 3 salarios mínimos, usted debe tener un carro gama baja. Si usted se gana 30 millones, puede tener un carro gama media. Pero si usted se gana 120 millones, no necesita estar en esta charla y puede tener una camioneta de 200 millones de pesos. Pero si usted se gana 3 millones de pesos, usted no puede tener una camioneta gama media ni gama baja. ¿Por qué? Porque en el cambio de aceite se le fue la plata. Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que revisar muy bien cómo voy a pagar las deudas, para no tener que cubrir unas con otras, para no tener que decir, no es que no me queda para ahorrar. Y a lo último, si se enreda definitivamente, pregúnteme a mí, busque asesoría financiera, no pasa nada. Eso es como cuando uno va donde el médico o cuando va donde el psicólogo. Uno dice, vení, yo necesito hacer este gasto, lo voy a hacer con deuda, ayúdame a pensar, vení, busquemos varias formas, cuál es la manera más adecuada para pagar. Entonces, comúnmente se tiene la idea de que las deudas son una cosa mala, pero no, las deudas no son buenas ni malas, las deudas son un instrumento que me permite apoyarme, ¿para qué? Para conseguir mi objetivo financiero. El único favor que se le pide es que usted tome decisiones informadas, es decir, que usted sepa cuánto se gana, cuánto se gasta, cuánto le queda para pagar, cuál es la tasa de interés que va a pagar, cuál es el plazo al que va a pagar. Hay gente que coge créditos a N 1000 años que para que la cuota le quede bajita. Yo le hago una pregunta, ¿usted mentalmente sí está preparado para quedarse todo ese tiempo pagando una cuota? Yo soy muy buena para pagar cuotas, a mí me dicen que yo soy la mujer de las cuotas, pues me acostumbré a vivir a crédito porque yo nunca he tenido dinero. Pero hay gente que no es capaz y a la cuarta cuota se aburre. Entonces, si a la cuarta cuota se aburre, pues sáquelo a 6, para que mientras se aburre y piensa en dejar de pagar, termine de pagar. Entonces, en ese orden de ideas, las deudas realmente son un instrumento. La pregunta es, ¿me debo endeudar o no? Eso yo no se lo puedo contestar. Yo lo que le puedo decir es, ¿para qué se va a endeudar? Y esa misma pregunta
le va a responder la otra, ¿me debo endeudar o no? Con la información que acabo de darle. Entonces usted tiene que tener claro eso. ¿Cuánto dinero de su salario usted va a establecer para pagar cuotas? Mire, hay gente que se endeuda y le da dificultad pagarla porque cogen el salario y les da dificultad decir, vea, véale pago, véale pago, véale pago y véale pago. Si usted es de esas personas, yo lo invito a que no se endeude. Pero si usted no tiene ningún problema en pagar cuotas y que lo que le quede a usted es lo que usted va a disfrutar, hágalo, pero que no supere el 30% de lo que usted se gana. Se le valida hasta el 50%, pero trate de no apretar así de feo su salario para que luego no se aburra en el trabajo y después no piense que usted realmente está trabajando para que lo vean. Entonces, las deudas buenas podríamos decir que son deudas positivas y las malas negativas, ¿cierto? ¿Cómo puedo mantener controladas mis deudas? No compro por impulso. Cuando yo quiero una cosa, yo pienso y pienso, la quiero o la necesito, es lo primero que resuelvo. Ah, no, yo la quiero, listo, un capricho, se vale, ¿con qué lo va a pagar? Si me tengo que endeudar, yo mejor no lo compro. Ah, yo voy a ahorrar. Este mes me ahorro 200, el otro mes 200, el otro mes 600. Ah, el capricho son unos tenis de 600.000, listo. Me demoro 3 meses y voy y los compro. Si a los 3 meses ya no quiero los tenis, era porque realmente no los necesitaba. Entonces no compre por capricho. Una deuda no planificada se le vuelve un problema. No adquiera préstamos que rebasen su capacidad de endeudamiento, porque rapidito se va a reventar y va a terminar perdiendo lo poco que tiene. Con las tarjetas de crédito, en la medida de lo posible, si va a hacer consumos malos, hágalos a una cuota. Invitar a comer a su mamá, a una cuota. Se quiere ir para un paseo, a un resort, a una cuota. Va a comprar un repuesto para su carro, a una o dos cuotas. Pueden ser hasta 3 porque finalmente el carro le permite movilizarse. Cosas de ese estilo. Pero si tiene la posibilidad de no pagar el saldo mínimo, sino pagar un poco más, hágalo, porque por cada peso que usted adicione a su capital, será un peso en intereses que se está ahorrando. ¿Hasta ahí van conmigo? No Sí, haga está bien. préstamos. Perfecto, muchas gracias. No haga préstamos a nombre de otro, porque si usted tiene que hacer el préstamo a nombre de otros, porque usted no se puede endeudar. Entonces, si usted no se puede endeudar es porque ya se rebasó. O sea, la información es absolutamente clara. Si a usted no le prestan es por algo. Usted revísese, trate de normalizarse usted y no haga préstamos a nombre de otro. Trate de tener un buen historial crediticio. ¿Para qué? Para que no tenga que hacer eso. Ahora, la pregunta es, bueno, profe, yo vine aquí a que usted me enseñe a pagar las deudas. Ahí va. Las estrategias de amortización. Aprendas ese cuadrito, tómele fotos. Si quiere, me escribe al WhatsApp y le mando la presentación, aunque esto va a quedar en el chat de YouTube. Ese cuadrito, apréndaselo, manténgalo en el celular, imprímalo, péguelo detrás de la puerta del baño, de la cocina, de la nevera, para que sepa cómo se paga un crédito. Cuando ya se aprenda el cuadrito, lo primero, no cubra una deuda con otra. Hay gente que hace un avance para pagar un crédito. Trate de no vender la cartera. ¿Por qué? Porque normalmente se vende la cartera ampliando plazo. Muy pocas veces se logra una negociación favorable para el consumidor, o sea, para usted. Una negociación favorable, ¿qué sería? Que pague menos interés, pero le van a ampliar el plazo y eso hace que pague más interés de todas formas. A veces hay casos tan extremos que el único mecanismo adecuado es ese. Por eso, cuando usted esté en una situación extrema, pregunte, porque además todos los diagnósticos no son los mismos. Hay situaciones particulares que hay que analizar una a una. Digamos que eso es a lo que yo me dedico. Ahora, debe revisar objetivamente cada una de las deudas versus las necesidades o deseos actuales. ¿Qué pasa? Las deudas que usted tiene ahora son producto de un consumo que usted ya hizo. Entonces, cuando usted esté embalado con la deuda, piense en lo que compró para que no lo vuelva a hacer y para que piense cómo la va a pagar. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades funciona el hecho de que se puede vender esa cosa que usted compró
para amortizar un poco la deuda de lo que adquirió, la deuda que adquirió para comprarlo. Listo. Hacer un balance de cuánto dinero debe y cuánto tiene. Cuando yo me di cuenta que estaba quebrada, que fue en el 2016, yo revisé las deudas y los ingresos y me di cuenta que me demoraba 3 años para salir de rojo a verde, gastando solamente lo necesario sin tomarme un fresco. Y eso que a mí me gusta la cervecita, o sea que ni cervecita podía tomar. Ahí dije, Dios mío, me quebré. Y me puse a estudiar para salir del problema. ¿Y qué hice? Me puse a mirar mis deudas y empecé a pagar la deuda que tenía más intereses. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene más intereses es la deuda más cara. Escoja sus deudas, revise la tasa de interés, no la conozco, llame al banco. No la conozco, busque el extracto. No la conozco, entre a la app de donde tienen la deuda, que ahí le dicen la tasa de interés. Si no es capaz de hacer el análisis, escríbame por WhatsApp, nos reunimos por Teams y yo con mucho gusto le ayudo a organizarlas para mirar cuál puede pagar primero. Pero una primera medida es, después de no vender la cartera, es mirar las deudas de mayor tasa de interés. Y en este momento eso se vuelve muy recurrente porque venimos de una tasa de interés, dada la tasa de intervención del Banco de la República y la tasa de usura, que hace poco hice 2 videitos de eso y los monté al canal, venimos de una tasa alta. Entonces, lo que es este año y el próximo, confío que me va a resultar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, apenas la tasa empiece a bajar, va a querer empezar a vender las carteras, va a querer empezar a pedir retanqueo y refinanciación. Y ahí es donde hay que buscar. Es mejor que usted se gaste 100, 200.000 pesos en una asesoría y no que pierda 8, 10, 15, 40, 50 millones de pesos por no preguntar. Ahí se la dejo. Ahora, aplicar la técnica de la bola de nieve después de haber revisado cuál deuda tiene mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando usted ya pagó la que es más cara de tasa de interés o no quiere pagar esa, sino que quiere empezar a pagar la más pequeñita, entonces usted dice, listo, la de monto más pequeño, debo 200.000, lo recojo en 2 quincenas, lo pago. Si yo en un mes me pude ahorrar 200.000 pesos para pagar esa deuda, pues el otro mes ya tengo esos mismos 200 y ya no tengo la deuda. Cojo esos 200 y se los abono a otro. Ahora, me quedan esos mismos 200 más lo que ya pagué y voy liberando flujo hasta el punto que la termino de pagar toda. Entonces, cancelo una y pago los mínimos de las otras. Ahora, me queda el valor que liberé por haber pagado esa, más los mínimos de las otras, y junto y pago la otra pequeñita. Libero flujo de caja, lo sumo con el flujo que liberé el mes anterior y el mes anterior, y voy pagando. Esa bola de nieve empieza chiquitica, a lo último terminas pagando la grande. ¿Qué pasa ahí? La gente termina de pagar y se relaja. La invitación mía es, no se relaje. Esa plata con la que pagó, utilícela para ahorrar y posteriormente invertir, que fue lo que yo hice, para poderme trasladar a dejar de vivir con tarjeta de crédito y empezar a vivir en efectivo. Yo en este momento vivo en efectivo, gracias a Dios y a este conocimiento. Entonces, esa es la invitación. Pues asigna un monto mínimo de dinero al mes para pagar cada deuda. Abona un poco más de capital a aquella deuda que tenga más interés, de modo que tus números en rojo puedan bajar e irse pasando a verde. Si tienes ingresos adicionales, úsalos para pagar las deudas. Uno no utiliza los ingresos adicionales para mercar, porque uno debe garantizar la subsistencia con el empleo fijo o básico que ha tenido siempre. Le voy a poner nuevamente mi ejemplo. Yo trabajo en San Buenaventura y trabajo en otras universidades. El ingreso que yo obtengo por las otras universidades no lo uso para vivir, porque yo tengo que vivir con un solo empleo. Porque si tengo que tener 3, entonces yo soy una economía inviable. Soy una economía fallida y no puede ser. Entonces, en ese orden de ideas, si yo me voy a hacer a un ingreso extra, es porque en adelante voy a tener mejor calidad de vida. Y tener mejor calidad de vida, me van a disculpar, no es mercar más. Tener mejor calidad de vida, no tener deudas, poder viajar, poder estudiar, poder comprar tecnología de contado y en fin. Si tienes ingresos adicionales, úsalos para pagar las deudas.
Cuando ya pagues las deudas, esos ingresos adicionales te van a ayudar a invertir para alcanzar tu libertad financiera. Una vez hayas pagado tu primera deuda, sigue pagando la cantidad de dinero de esta deuda a la siguiente y así sucesivamente hasta pagar todo lo que debes. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Fue claro? Sí, muy claro todo. Bueno, espero que sea cierto. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Salgámonos de acá. Vamos a ver. Ya no voy a ser capaz. Bueno, me habló esta vaina. ¿Qué pasa con esto? En fin. No, yo creo que ya. Bueno, ahora, si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto se las resuelvo. Escucho dudas, preguntas o nada, o estamos bien así. Por acá hay algo en De el chat. pronto, como un aporte, Dime, claro que sí. pues que cuando de pronto uno empieza pues a recibir como los ingresos, tener un ahorro, o sea, pagarse uno primero antes de, ¿cierto? Sí, Para poder proyectar pues como lo que usted dice de tener, por ejemplo, un viaje o tener pues como una mejor calidad de vida, entonces poder como tener un ahorro mensualmente de acuerdo a lo que usted se gane. sí, tiene toda la razón y esa es una buena estrategia cuando uno empieza a recibir ingresos. ¿Qué sucede cuando ya el personaje está endeudado? Para poder llegar a ese estado ideal, ¿sí? La invitación es a que le toca resistir para que pague rápido. Entonces, primero hacer gala de la deuda y luego lo demás. Cuando ya no tengo deudas, ahí sí. Cuando usted recibe el ingreso, lo primero es pagarse. Sobre todo, ¿sabe por qué, Tatiana? Porque ahí hay un componente psicológico muy interesante. Y es que si la gente no recibe una compensación emocional, la gente se aburre en el trabajo. Yo me pongo a observar mis compañeros y cuando yo los veo que no se compensan a sí mismo con un detallito, con una salida, de pronto con una ropa que quieren o con un aparato tecnológico, uno los ve desanimados y los ve aburridos. Por eso uno sí, usted tiene razón y me gusta el aporte, uno sí debe darse un gustico para que no se le vuelva el hecho de trabajar y tener un ingreso un problema o una situación de frustración. ¿Algún comentario adicional o una pregunta o estamos bien así? Profe, todo súper claro, pues con respecto a la otra charla y esta, pues que es de las deudas, pues no, ya le da a uno como una visión de cómo manejar el presupuesto, de cómo, eh, sí, pues hacer más eficiente el manejo, pues como del dinero. Yo con la otra charla hice lo del listado, lo que me estoy gastando, pues estoy tratando como de eh, ¿cómo se dice? Pues de ejecutar pues como todo lo que usted nos ha dicho y me ha dado como buen resultado. Pues y ahora con lo de las deudas, afortunadamente en estos momentos yo no tengo deudas con ninguna entidad ni con ninguna persona, pues en estos momentos estoy bien. Pero sí es muy bueno saberlo cómo manejar y en el caso de tenerlas, pues como, sí, saber cómo manejarlas. Me gusta mucho lo que me dice y gracias por estar en las dos charlas. Ahora la invito a que se haga su fondo de emergencia si es que ya no lo tiene, para que rápidamente podamos ir avanzando hacia el tema de la inversión. Yo, por ejemplo, hablaba hoy en la universidad que la idea de este ciclo al final es traernos un corredor de bolsa de alguna empresa que sea confiable en el mercado que nos indique cómo crear un pequeño portafolio de inversión
para personas que tengamos un ingreso medio. Es decir, que si usted tiene 10, 12, 15 millones o 20 millones de pesos, usted le puedan armar un portafolio de inversión diversificado y usted pueda ir teniendo una rentabilidad, aprenda cómo se maneja y pueda tener un ingreso adicional a través de la inversión. Entonces me gusta mucho lo que me dice y la invito a que se haga repito, el fondo de emergencia si es que ya no lo tiene, o empezar a ahorrar fuertecito mientras vamos avanzando. La próxima, la idea es que hablemos de cómo se hace el presupuesto y cómo se lee, porque es muy chévere lo que tú estás haciendo. ¿Cómo leo yo el presupuesto? ¿Cuáles han sido mis gastos válidos y mis gastos inválidos? Y esos válidos, ¿cómo los puedo controlar? Porque es que hay bienes sustitutos, hay otras formas de consumo. Y los inválidos, ¿cómo los voy eliminando de mi vida? O sea, ¿por qué siempre me tengo que gastar cada mes 600, 700 mil pesos en salidas a restaurantes y las cocinas no han pasado de moda o hay otras cosas que hacer diferentes a salir a comer? Entonces, en ese orden de ideas, me agrada lo que me dice. Bueno, siendo las 7:37, doy por terminada la charla y nuevamente muchas gracias. La subiré al canal y trataré en la medida de lo posible de ir haciendo pequeño contenido que nos pueda servir a todos. Dios les pague. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. Felipe.